Ahora mismo estamos conociendo el Cupra Tavascan y estamos con su diseñador, con Alberto Torrecilla. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal estás? Muy buenas, buenos días, encantado. Bueno, te vamos a hacer primero unas preguntas muy fáciles para los oyentes de Auto FM y luego queremos que nos cuentes esos detalles que nos has dado en el briefing previo sobre la estética y todo lo que nos va a emocionar este Cupra Tavascan cuando le veamos por la calle. Me han dicho que va a ser un giracuellos, ¿no? Ese es el trato, o sea, lo que queremos conseguir, lo que queremos lograr siempre es generar el deseo en la mirada del espectador. Ese es el principal reto que tenemos en la mesa de diseño. Bueno, pues si ese es el principal reto, creo que la primera pregunta va a ser muy sencilla. ¿Cómo arranca el diseño de un coche como este? ¿Realmente se arranca desde un folio en blanco o es un folio en blanco y a la derecha hay una serie de especificaciones que no te puedes saltar? Pues primero de todo no puedes limitarte por la técnica. Siempre el diseñador, el creativo, tiene que soñar y enfatizar al máximo su creatividad. No puede tener limitaciones creativas. Y sí, empieza todo desde un sketch, desde un dibujo, y cuando se selecciona ese dibujo, toda la empresa cree en ese dibujo. Y es lo que trasladamos, y la gran dificultad del mundo del diseño es trasladar toda esa emocionalidad, toda esa expresión que se presentaba en ese primer sketch. Hay que mantenerlo durante esos 4 años de proceso y llevarlo a la realidad. Y luego entiendo que el equipo de diseño también tiene que luchar, en el mejor sentido de la palabra, con diferentes departamentos, con los de seguridad pasiva, con los de aerodinámica, Correcto. con los señores de costes. Correcto. Hay una serie de variables. ¿Cuál es el departamento con el que más roces hay a la hora de traspasar a producción eso que se ha hecho en un folio en blanco? Bueno, no sabría enumerarte solo uno. Bueno, puedes enumerar todos, ¿eh? No hay roce, se trabaja en equipo, porque si no el resultado no sería el que tenemos hoy aquí. Se trabaja mucho en equipo y siempre se busca el alineamiento con esos departamentos. Si no, no conseguiríamos un resultado óptimo. Con el que trabajamos muy estrechamente hay dos. En primer lugar, el departamento de Strack, que es el que se encarga de modelar las últimas superficies que cumplen toda esa viabilidad técnica y producible, y que cumple toda esa seguridad a un producto de producción. Ese se llama el departamento de Strack. Luego hay el departamento aerodinámico, que cumple otra función, que es el de darle esa aerodinámica para cumplir el target de autonomía que se ha marcado para ser un competente en el mercado. Esos dos son los departamentos con los que más lidiamos y que tenemos que trabajar muy conjuntamente y entendernos muy bien para no perder la esencia del sketch, y siempre se respeta muchísimo aquel primer sketch y aquel diseño que se había seleccionado. Nuestros oyentes a lo mejor no son conscientes de la tarea titánica que es imaginar un coche en un folio en blanco y llegar a producirlo. O sea, la película es bastante larga. ¿En qué momento el equipo de diseño ya lo deja todo rodado y ya se encarga la producción de hacerlo? Por ejemplo, ¿es con un preserie como el que estamos viendo ahora, o incluso en este momento en el que tenemos un preserie y la industrialización está en marcha, ahí todavía sigue el equipo de diseño trabajando? Correcto. Todavía hay gente que está detrás para darle ese último toque de calidad y asegurarse que todos esos detalles se cumplen como se habían acordado en su día, y van a llegar bien a la producción. Incluso hasta ahora hay gente de diseño haciendo el seguimiento de esto. Los Tier 1 y los Tier 2 son fundamentales en la fabricación de un coche. ¿Cómo os entendéis con ese fabricante que hace a lo mejor el interior del panel puerta, un panel puerta, por cierto, precioso, para que realmente mantenga ese espíritu? Porque ya estamos hablando de una empresa que es absolutamente colaboradora con Cupra, pero que es un externo. ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, al final siempre tenemos reuniones con los proveedores y hay visitas a los proveedores para cumplir esas especificaciones de diseño, esas especificaciones técnicas que se habían acordado, y como te comentaba, es muy importante que haya un responsable de diseño siempre detrás de la producción. Entonces, si hay el panel puerta en el interior, en la arquitectura, hay varios diseñadores que tienen ese, incluso no solamente de diseño interior, sino es muy importante también
el departamento de Color and Trim, que lleva a cabo el tema de aplicar los materiales y los colores, y que tienen esos condicionantes técnicos que son tan restrictivos en la producción. O sea que siempre tiene que haber un responsable en cada pieza para que eso salga como en diseño se había acordado. ¿De dónde nace esta espina dorsal central, que yo creo que es como la reina del interior del habitáculo? Se buscaba generar una arquitectura nueva, una arquitectura de contraste respecto a lo que habíamos presentado hasta ahora. Es un logo simétrico, es un logo que tiene mucha determinación y que corta el aire por la mitad, por el centro. El Cupra Tavascan, si te fijas en el frontal, presentamos dos líneas de carácter encima del capó que divide el coche en dos. Esto se extrapola hacia el interior y de ahí nace naturalmente la espina dorsal. Y luego buscamos esa estructura, ese concepto envolvente que te sumerge directamente en el mundo Cupra y te da ese efecto de deportividad y te envuelve con líneas que aceleran hacia el frontal, hacia el conductor y hacia el volante. Cuéntanos ahora ya sí las 5 o 6 características de diseño que tú destacarías interior-exterior de este Tavascan. En primer lugar, las proporciones en el exterior. Las proporciones, como he comentado, son imprescindibles y muy importantes para definir una arquitectura poderosa, una arquitectura atlética, un carácter deportivo y ágil. Luego, es muy importante la identidad, la mirada. Esa mirada y esa iconicidad que hemos presentado en nuestra nueva asignatura, con los 3 triángulos. La máscara intimidante, que le da ese aspecto misterioso y ese carácter único, esa personalidad propia que define al Cupra Tavascan. Es las proporciones, la asignatura, esta máscara gráfica y los conceptos aerodinámicos sobre todo. Parece un animal que te está mirando. Correcto, correcto. Nosotros queremos diseñar un lenguaje de diseño vivo, algo que huye de la máquina. No queremos presentar la electrificación como algo aburrido, algo técnico y frío. Somos una cultura latina y para nosotros somos de sangre caliente. La sensualidad, el sentir y el tocar forma parte de nuestro ADN, y eso lo queremos transmitir y compartir toda esa emocionalidad con nuestros clientes. ¿Qué más destacarías de la línea exterior? Quizás la trasera a mí me ha llamado la atención un detalle que no sé si es estético o es aerodinámico, pero es un detalle súper chulo en el portón trasero. Ajá. Que hace que tenga una forma, la iluminación, a mí me ha llamado la atención. ¿Qué nos explicarías de esta parte? O a lo mejor solo me ha gustado a mí y no es un detalle súper importante del coche. Todo es importante. Aquí se ha trabajado cada detalle, cada esquina del Cupra Tavascan ha tenido un día de historia en el proceso. Pues entonces no me sale en los días desde que empezasteis este proyecto hasta el día de hoy, ¿eh? Esto no... Sí, es que tiene muchas esquinas. Este pequeño spoiler en la parte superior, aparte de darle un plus de deportividad, se ha integrado de manera elegante y minimalista, pero es que es 100% eficiente, aerodinámicamente hablando, y es muy importante. Sin él, en una arquitectura coupé, el aire que se desprende de la cabina generaría turbulencias, caería y generaría esas turbulencias, empeoraría mucho el CX. Por lo tanto, con este spoiler lo que hacemos es que la estela de aire se desprenda de una manera muy lineal y muy limpia. Eso es muy importante en todas las partes del Cupra Tavascan. Incluso estas formas de la carrocería en el extremo del parachoques en forma de C cumplen también la misma función, o la esquina del piloto. Si yo tuviera una planta mucho más redonda, el aire que viene del lateral entraría hacia el centro y generaría muchas turbulencias. Por lo tanto, son muy importantes de dibujar, de direccionar ese aire a través de la carrocería para que se desprenda de una manera muy lineal y muy limpia. Cuando hablas de evitar turbulencias y de que el aire tenga una dirección adecuada, para el común de los mortales significa con el mismo consumo energético más kilómetros. Exacto, y conseguir un rango de autonomía mayor. ¿Algún detalle más que quieras destacar del vehículo? Un detalle más te voy a dejar. Vale, si te fijas, el lenguaje de diseño es muy importante, lo que hablábamos, ¿no?, de inspirarnos en la musculatura humana. Es una combinación entre superficies voluptuosas que simulan el músculo, pero a su vez
mantenemos mucha tensión en las líneas, pero no son líneas con radios teóricos constantes que le dan ese aspecto frío, sino que buscamos la progresividad en los radios, manteniendo la tensión, buscando la luz y la sombra, y esa progresividad que le da ese aspecto de animal vivo, de naturalidad. Eso es muy importante porque también enfatiza mucho la sensualidad y ese efecto de querer acercarte al coche y acariciar las superficies. Acariciar un coche. Correcto. No acabas de decir nada. Impresionante. Y realmente en directo el coche, a lo mejor en el vídeo no se percibe bien o en las fotos, pero en directo es que es totalmente acariciable. Además acariciable, rollo cuidado, o sea, sí. Fiera. Exactamente. Me alegro muchísimo de ese comentario porque es realmente lo que queremos transmitir. Sí. Si quieres, entramos en el interior del coche y aunque hemos dado antes una pequeña pincelada de esa espina dorsal, vamos a volver a repasar lo más importante del interior del coche. Bueno, como puedes ver, en el exterior buscábamos eso, que llamara la atención en el primer impacto, generar ese deseo. En el interior sucede lo mismo. Además, este interior viene diseñado, inspirado directamente de aquel showcar, que en aquel momento lo queríamos lanzar como un sueño, sin ninguna restricción creativa. Y el logro es traerlo tal cual se presentó a la producción. Se busca enfatizar mucho el efecto sorpresa, el efecto wow en cuanto abres la puerta, que te dé una sensación de que ha habido una evolución de diseño, que es una nueva arquitectura, y se diseña jerarquizando los elementos. Primeramente tenemos la parte estructural, la cual la conforma esta espina dorsal, que conecta directamente la consola central con la parte superior del tablero y genera en sí misma una escultura que podrías extraer, presentarla en el salón de tu casa y admirarla como una obra de arte. En segundo lugar, tenemos los elementos de Cooper que comentaba, que es lo que te define y te da la identidad de marca, pero no lo hacemos. El diseño al final no es algo meramente estético y decorativo, sino que es la consecuencia de la técnica. Eso es el buen diseño. Pero a su vez tiene que ser emocional, tiene que despertar esa emoción cuando lo ves, cuando lo sientes y cuando lo experimentas, porque queremos generar también una nueva experiencia en el mundo clásico del automóvil. Queremos enfatizar mucho que estás sumergido en el mundo Cupra, no estamos pensando solamente en el producto en sí. Cuando entras aquí, todos los elementos, todos estos detalles, conceptos que estoy explicando, están diseñando una nueva marca. Entonces, los elementos Cooper enfatizan mucho el concepto de la funcionalidad, siempre te llevan a una zona funcional, el pistolino, el airador. Aquí, como puedes ver, cuidamos mucho el concepto del minimalismo para focalizar la atención a lo funcional, no hacer un overdesign. Los airadores se esconden, dejan entrever lo que es la arquitectura y la función de la pantalla, pero tienes los pistolinos que te dan esa funcionalidad y esa atención, igual en las manecillas de puerta. Y luego las partes sensuales que había en el exterior, todo ese lenguaje se traslada en la consola, en las partes que primero tocas con tu cuerpo. El asiento, que es lo que te conecta directamente con el alma de Tavascan, que tiene esa deportividad, esa ergonomía deportiva con el reposacabezas integrado. Las zonas de primer contacto con tu mano, que son las de la consola, las del panel de puerta, tienen ese tacto que te da sofisticación, que te da modernidad, tecnología. Y percepción de calidad. Y percepción de calidad, muy bien, muy bien apreciado. Eso es muy importante, y la textura, el texturizado y el pequeño detalle es al final lo que cuida esta calidad, ¿no? Esta percepción de calidad, lo que te define esta percepción de calidad, ¿no? Y una cosa que no tiene nada que ver con el diseño, pero que a mí me encanta, es que, vale, hemos renunciado a la ruletita para subir y bajar la temperatura, pero por lo menos tenemos define cómo es esta semibotonera, porque es intuitiva, no es una ruleta, no es tan intuitiva como la ruleta de toda la vida, pero es bastante intuitiva, y esto a lo mejor no tiene que ver con el diseño, pero para la parte de seguridad activa es brutal. Sí que tiene, son iconos iluminados, pero además, si te fijas, tienen estos pequeños relieves, los sliding bar tienen estos pequeños relieves que te indican y te direccionan hacia dónde tienes que pasar la mano. Y además,
esta pantalla tiene para apoyar la mano, es muy ergonómica. La ergonomía es fundamental a la hora de diseñar un interior. La distancia entre los componentes, que tú puedas mover bien, que puedas direccionar bien el volante, no impactes con la espina, que puedas apoyar bien, que no te claves en ningún punto rígido, duro, que tengas confort. Y para ello, pues detalles como esta forma en V en la pantalla sirven para apoyar la mano y poder maniobrar bien, manejar bien toda la interface del Cupra Tavascan. En la que el rey es el conductor, porque toda esta consola que estamos viendo está un pelín direccionada hacia el conductor. Entiendo aquí que el resto son pasajeros que disfrutarán lo que disfruten, pero aquí el que va a disfrutar es el que conduzca el coche. Correcto, el pasajero disfrutará de esa experiencia en el Cupra Tavascan, pero a nuestros usuarios les encanta conducir y nosotros queremos darles esa opción de experimentar una nueva sensación de conducción deportiva con la tecnología eléctrica y sobre todo enfatizando mucho el concepto del diseño, focalizando y ayudando a esa conducción, focalizando todos los componentes hacia el conductor, con ese pequeño giro en planta que tiene la pantalla y incorporando el Head-Up Display para focalizar mucho la atención a la carretera. Podríamos seguir hablando como un par de horas más, pero hay otros compañeros de prensa que te reclaman, así que muchísimas gracias, Alberto Torrecilla, a ti. por haber diseñado el coche primero, por haberlo hecho realidad y luego por contarlo en Auto FM. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente estos minutos a Alberto Torrecillas, que no hemos pronunciado bien su apellido cuando le hemos despedido, y no nos salimos del coche porque seguimos con invitados de Cupra. Ahora mismo estamos en el interior del Tavascan y estamos con su Product Manager, con María Torrecilla. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te vamos a pedir dos cosas muy cortitas. La primera, danos unas pinceladas del objetivo que tiene la marca con este modelo concreto y luego define de este modelo las 4 características por las cuales es absolutamente exclusivo. Bien, pues el Cupra Tavascan va dirigido a aquellas personas, a aquellos apasionados del motor, a aquellos apasionados de la conducción dentro de la era de la electrificación. Y este modelo precisamente pretende demostrar que electrificación y rendimiento son la combinación perfecta. Por este motivo el Cupra Tavascan pues destaca por sus altas prestaciones, por su emocionalidad en la conducción, pero también por un diseño pues muy disruptivo, muy elegante, pero también muy sofisticado. A ti como usuario, no como Project Manager, cuando estás aquí sentado en el copy conmigo, ¿qué es lo que más te llama la atención de este interior del coche? Dame un detalle, ¿qué es lo que más te llama la atención? Bien, pues en el interior destaca especialmente la espina dorsal, un elemento de diseño que nace desde el medio, desde el centro de la consola central y que emerge hacia los laterales, hasta el lado del conductor, pero también del copiloto, y que da pues este aspecto, ¿no?, de amplitud, de sofisticación, y como si de una pieza de arte se tratara, está en el interior y donde también a partir de la cual sale la pantalla central de 15 pulgadas. Vamos ahora a las características de este vehículo. ¿En qué versiones se va a comercializar y qué prestaciones o qué diferencia de prestaciones hay entre esas versiones? Bien, pues tendremos dos variantes. En primer lugar, tendremos la versión Endurance, es una versión de tracción trasera y ofrecerá 210 kilovatios de potencia, que son 286 caballos al cambio. Esta versión tendrá una autonomía máxima de 550 kilómetros. La homologada. En ciclo WLTP, correcto. Perfecto, si vamos por la autovía todo el tiempo a 120, vamos a tener un poquito menos de autonomía. Bueno, las condiciones climatológicas también pueden afectar, ¿no?, a la autonomía, el estilo de conducción, obviamente pues puede haberse afectado. Por otra parte, también tendremos una versión más prestacional, que será la VZ. Espera, antes de que vayamos a la más prestacional, ¿qué aceleración tiene esta versión que tiene la propulsión trasera? Sí, esta versión tendrá una aceleración de 6,8 segundos. De 0 a 100. Sí. Perfecto. De 0 a 100. Perdona que te he interrumpido. Pasa a la otra versión. La otra versión, sí, es la versión VZ. Cupra Tavascan VZ será nuestro tope de gama y esta versión destaca por tener motor dual. Un motor en el eje trasero, pero otro también en el eje delantero, que sumados dan una potencia de 250 kilovatios, que son 340 caballos de potencia al cambio. Esta versión ofrece una aceleración en parado de 0 a 100 en solo 5,6 segundos. Entiendo que esta versión va a tener un pelín menos de autonomía que la anterior. Esta versión, correcto, tiene una autonomía homologada de 520 kilómetros.
¿Cómo hace el reparto entre el motor delantero y el motor trasero? ¿Es como una tracción 4 que podemos conocer todos o predomina más la propulsión que la tracción? Efectivamente, en este caso el motor trasero es el que siempre tira, ¿no?, del vehículo y en hasta un 70% de tracción que puede dar, entre un 100 y un 70%. En el caso del eje delantero, pues da hasta 30% adicional de potencia, ¿no? ¿Dónde se va a fabricar este vehículo? Se fabricará en Anhui, en China, en un centro de innovación tecnológica de vanguardia en cuanto a movilidad eléctrica se refiere y dentro del grupo Volkswagen, pero ha sido desarrollado y diseñado en Martorell. ¿Y cuándo llegarán las primeras unidades a los concesionarios de este Tavascan? Las primeras unidades llegarán en 2024. Estamos anunciando y descubriendo el coche con mucha antelación. ¿A qué nivel de venta se aspira a nivel mundial con el Tavascan? A nivel mundial estimamos unos 70.000 unidades. Como mínimo, Tavascan, ¿no? Bueno, esas son las expectativas de 70.000 unidades. ¿Y sí. para España cuál es la expectativa? ¿Cuántos os van a dejar vender en España? No tenemos datos todavía. Pues muchísimas gracias, María, por contarnos un poquito tus sensaciones en el coche y un poquito también esos datos técnicos de este Tavascan. Perfecto, muchas gracias, un placer.